¿Qué harías si el lugar donde trabajas ocultara una verdad tan oscura que desafía toda lógica? Un secreto que podría destruir una familia y poner en peligro a un alma inocente. Acompaña el arriesgado viaje de una mujer que contra todo pronóstico se atrevió a buscar la verdad. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Historias que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios, contándonos desde dónde eres y a qué hora nos escuchas. La habitación era un sueño color rosa, con una cama de princesa y peluches con ojos de botón observando desde estantes blancos. Pero la atención de Sofía no se centró en la decoración. Sus ojos recorrieron el espacio y se detuvieron en una pequeña figura caída, cerca de la casa de muñecas, sobre la alfombra afelpada que parecía una nube. El aire se escapó de sus pulmones de una sola vez. Lucía estaba acostada en el suelo de lado. Sus cabellos rubios y rizados estaban esparcidos y su pequeño cuerpo de 5 años estaba terriblemente inerte. Un hilo de espuma blanca se deslizaba por la comisura de su boca, una mancha horrible en su rostro de ángel. Por un segundo, Sofía quedó paralizada. El mundo pareció enmudecer, y todo lo que podía ver era esa escena que se repetía como una pesadilla de la que no podía despertar. «No, otra vez no», susurró a la nada. Su voz, un hilo tembloroso de pavor. La parálisis se rompió y corrió hacia la niña, sus rodillas hundiéndose en la alfombra. Sus manos, acostumbradas al trabajo duro, temblaban mientras tocaban el rostro de Lucía. La piel de la niña estaba fría, húmeda. «Lucía, mi ángel, habla con Sofía», pidió. Su voz quebrada la tomó en sus brazos, el cuerpo pequeño y flácido, pesando más de lo normal. El olor infantil de Lucía, una mezcla de champú de bebé y el suave perfume de su ropa, invadió a Sofía y le partió el corazón en 1000 pedazos. «Lucía, por favor, despierta, mi amor». «Despierta». Lágrimas calientes rodaron por su rostro, cayendo sobre la mejilla pálida de la niña. La abrazó con fuerza, meciendo el cuerpo hacia adelante y hacia atrás. La desesperación era un sabor amargo en su boca. Era la cuarta vez en ese mes que encontraba a la niña así, sin vida en sus brazos. La primera vez gritó pidiendo ayuda. La madrastra Victoria vino corriendo y dijo que Lucía había tenido un malestar, tal vez fiebre. En la segunda, la excusa fue que no había comido. Bien. En la tercera, la culpa fue de una posible pesadilla, cada vez una explicación rápida, una visita al médico que no encontraba nada y la vida seguía, pero Sofía veía el patrón, sentía en sus huesos que algo estaba terriblemente mal. Una niña sana no se desmayaba de esa manera. Un sollozo escapó de su garganta, un sonido de pura angustia. Desde hacía 3 años, desde que comenzó a trabajar en esa residencia, su rutina era la misma. A sus 52 años conocía cada sonido de la casa, el deslizar suave de su carrito de limpieza por el mármol, los pasos apresurados del señor Mateo por la mañana, la voz tranquila de Victoria al teléfono y, sobre todo, conocía la risa de Lucía, el sonido de sus juguetes cayendo al suelo, su vocecita resonando por los pasillos. Ese era el sonido de la vida en esa casa tan grande y silenciosa. Y era precisamente ese sonido el que faltaba hoy, el silencio que le hizo sentir un escalofrío incluso antes de abrir la puerta de la habitación. Estaba sola con ese conocimiento, con ese miedo que crecía dentro de ella. ¿Hablar qué? ¿A quién? Al señor Mateo. Un hombre bueno, pero que veía en su esposa una perfección que Sofía no podía ver. Él confiaba en Victoria sin cuestionar. Y Victoria, ella era médica. ¿Quién le creería a la empleada de limpieza contra la palabra de una doctora respetada? Dirían que estaba loca,
que estaba inventando cosas para perjudicar a la patrona. Perdería su empleo, su única fuente de sustento. «Dios mío, ayúdame. ¿Qué hago?», lloró, en voz baja, el rostro enterrado en los cabellos de Lucía. El miedo la paralizaba, pero la visión de esa niña indefensa en sus brazos era más fuerte. No podía dejar que eso sucediera de nuevo. La imagen de otro pequeño cuerpo, muchos años atrás, frágil y enfermo, surgió en su mente una herida antigua que nunca había cicatrizado. Ese sentimiento de impotencia era demasiado familiar, demasiado doloroso. El sonido de los sollozos de Sofía llenaba la habitación color rosa, un ruido de dolor que contrastaba con la inocencia de los juguetes a su alrededor. Estaba tan perdida en su desesperación, acunando el frágil cuerpo de Lucía, que no escuchó la puerta principal abriéndose en el piso de abajo, ni los pasos firmes y apresurados en el pasillo de mármol. Mateo había decidido salir de su firma de arquitectos Horizonte Urbano más temprano. Una reunión importante había sido cancelada y sintió el impulso de volver a casa. Tal vez llevar a Lucía a tomar un helado, un pequeño gusto en 1900 en medio de la semana. Esperaba ser recibido por risas, pero en cambio, al subir las escaleras, escuchó un llanto. No era el llanto de su hija, era un lamento adulto, ahogado y lleno de angustia que venía de la dirección de la habitación de ella. Una mala sensación le oprimió el pecho, aceleró el paso, el corazón latiendo más fuerte, empujó la puerta de la habitación de Lucía y la escena que vio lo hizo detenerse, el aire congelándose en sus pulmones. Su hija, su pequeña Lucía, estaba en los brazos de la empleada de limpieza Sofía. La niña parecía una muñeca de trapo, la cabeza colgando hacia atrás, el rostro pálido y los ojos cerrados. Y Sofía lloraba, un llanto desesperado que hizo que la sangre de Mateo hirviera de un miedo primitivo que rápidamente se transformó en furia. La única explicación que su mente en pánico pudo formar fue la más terrible de todas. «¿Qué has hecho?», preguntó con voz baja y peligrosa, cada palabra cargada de una amenaza contenida. Sofía se asustó, levantando los ojos llenos de lágrimas hacia él. La expresión en el rostro del patrón era algo que nunca había visto, una mezcla de dolor e ira que la dejó helada. «Señor Mateo, gracias a Dios que llegó», comenzó la voz fallando. Pregunté, «¿qué le hiciste a mi hija?», repitió dando un paso hacia adentro de la habitación. Sus ojos estaban fijos en Lucía, luego se clavaron en Sofía con una intensidad acusadora. «Suéltala ahora». Las palabras la golpearon con fuerza. Él pensaba que ella había lastimado a Lucía. Lo absurdo de la acusación la dejó sin palabras por un instante. «No, usted no está entendiendo», gritó la voz, subiendo de tono en pura desesperación, apretó a Lucía un poco más contra sí. Un gesto instintivo de protección. «Yo no hice nada. Lo juro por mi vida. La encontré así en el suelo, así como inconsciente en tus brazos», gruñó Mateo avanzando más. «Por el amor de Dios, Sofía, ¿qué pasó aquí?». «Sucedió de nuevo, señor Mateo», imploró, las lágrimas corriendo sin control. «Es la cuarta vez. Estaba caída con espuma en la boca, igual que las otras veces. Tenía miedo. Solo la tomé en mis brazos». La mención de otras veces pareció enfurecerlo aún más. Para él sonaba como una excusa ensayada, una mentira para cubrir algún error terrible. No podía pensar con claridad la imagen de su hija inconsciente consumiendo toda su razón. «No digas absurdos. ¿De qué estás hablando?». «Suelta a mi hija», ordenó ya extendiendo los brazos para tomar a Lucía. La tensión en la habitación era casi física. El dolor de una mujer tratando de salvar a una niña, colisionando con el pánico de un padre que temía lo peor. «No voy a lastimarla, solo quiero ayudar», suplicó Sofía, retrocediendo un paso. «Usted necesita creerme, algo muy malo está pasando con su hija».
En el exacto momento en que la mano de Mateo estaba a punto de tocar el hombro de Sofía para apartarla, un pequeño gemido salió de los labios de Lucía. Los dos adultos se congelaron, las pestañas rubias de la niña temblaron y sus ojos, azules, se abrieron lentamente confundidos. Parpadeó un par de veces, mirando del rostro lloroso de Sofía al rostro tenso de su padre. «Papá», susurró la voz débil y somnolienta. «Sofía, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué están peleando?» Mateo sintió un alivio tan profundo que sus piernas flaquearon. Inmediatamente tomó a su hija de los brazos de Sofía, quien la entregó sin resistencia. La abrazó con fuerza, revisando su rostro, sus manos, como si buscara alguna herida. «¿Estás bien, mi amor? ¿Te lastimaste?», preguntó la voz ahora suave y llena de preocupación. Lucía negó con la cabeza, acurrucándose en el pecho de su padre. «No, estaba jugando con mi muñeca. Creo que me dormí un poquito. No recordaba nada del desmayo, del suelo frío, de nada». Mateo miró por encima de la cabeza de su hija a Sofía. La furia ciega había pasado, reemplazada por una confusión perturbadora. La empleada todavía lloraba en voz baja, el rostro marcado por la aflicción. La había acusado de algo terrible, pero su desesperación parecía genuina, y la frase de ella todavía giraba en su cabeza. Sucedió de nuevo. El alivio de ver a su hija despierta era inmenso, pero la semilla de la duda y la desconfianza acababa de ser plantada en su corazón. Mateo sostuvo a Lucía en sus brazos. El calor del pequeño cuerpo contra su pecho era lo único que lo calmaba. La llevó a la sala de estar, se sentó en el espacioso sofá y la acomodó en su regazo, apartando un mechón de cabello de su rostro. «¿Cómo te sientes ahora? ¿Un princesa?», preguntó la voz todavía un poco inestable. «Estoy bien, papá, con un poco de sueño», murmuró ella bostezando. Su recuperación era tan rápida como su desmayo, lo que hacía todo aún más extraño. No parecía enferma, parecía simplemente apagada y encendida de nuevo. Se quedó allí por unos minutos, solo observando la respiración suave de su hija, sintiendo su corazón latir contra el suyo. La imagen de Sofía llorando desesperadamente, y sus palabras sucedió de nuevo. Giraban en su mente. Dejando a Lucía viendo unos dibujos animados en la televisión, se levantó. Necesitaba respuestas. Volvió a la habitación de Lucía. Sofía todavía estaba allí, parada en el mismo lugar, retorciendo el paño de limpieza que sostenía. Su rostro estaba manchado por las lágrimas. Se encogió un poco cuando él entró, como si esperara más gritos. Mateo cerró la puerta detrás de sí. El silencio se instaló entre ellos, pesado e incómodo. «Ella está bien», dijo él, la voz sin emoción. «Está en la sala viendo la televisión». Sofía solo asintió con un movimiento de cabeza, sin valor para mirarlo. «Ahora», continuó él cruzando los brazos, «quiero que me expliques exactamente lo que quisiste decir. Sin llanto, sin desesperación, solo los hechos. ¿Qué significa sucedió de nuevo?» Sofía respiró hondo, reuniendo el poco coraje que le quedaba. Era ahora o nunca. Levantó la barbilla y finalmente lo miró a los ojos. «No es la primera vez que encuentro a Lucía así, señor Mateo. Fue la cuarta vez, solo en este mes», dijo, la voz firme, a pesar del miedo que sentía. Las otras veces estaba en la cama o sentada en el sillón. Parecía solo un sueño muy pesado, pero hoy fue diferente. Tenía la espuma en la boca, por eso me desesperé. Mateo escuchaba la expresión en su rostro, volviéndose más dura con cada palabra. «¿Y por qué nunca supe de esto? ¿Por qué Victoria nunca me dijo nada?» «No lo sé», admitió Sofía, la voz bajando. «Las otras veces doña Victoria estaba en casa. Decía que era una fiebre, cansancio. Yo no cuestioné. Ella es la médica. Yo soy solo la empleada de limpieza, pero comencé a notar cosas». «¿Qué cosas?», presionó él. «Yo he encontrado frascos de medicina escondidos aquí en la habitación», confesó.
el corazón latiendo descontroladamente. Frascos pequeños, a veces sin etiqueta, escondidos en el fondo de un cajón de calcetines o dentro de un oso de peluche. Lugares que una niña no toca. Mateo la miró, una expresión de incredulidad comenzando a formarse en su rostro. Sofía continuó sabiendo que ya había ido demasiado lejos para volver atrás, y me di cuenta de una cosa, señor. Lucía siempre se pone así, más somnolienta, más enferma, como dice doña Victoria, después de que toma las medicinas especiales que la madrastra le da. Dice que son vitaminas para poner a Lucía más fuerte. La sala quedó en un silencio absoluto. Las palabras de Sofía quedaron suspendidas en el aire. Una acusación tan monstruosa que Mateo pareció incapaz de procesarla. Cuando finalmente habló, su voz era un susurro, helado de furia. ¿Tienes alguna idea de lo que estás diciendo? ¿Estás acusando a mi esposa? Solo estoy diciendo lo que vi, se defendió Sofía, la voz quebrada nuevamente. No estás acusando a Victoria de lastimar a su propia hija, explotó él. El control desapareciendo. Victoria es médica, dedica su vida a curar personas, organiza eventos de caridad para niños con enfermedades raras. Ama a Lucía más que a sí misma. Estás completamente loca. Caminaba de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello, incapaz de quedarse quieto. La idea era venenosa, impensable. Victoria era la mujer que lo ayudó a recuperarse después de que perdió a su primera esposa. Era la imagen de la bondad, de la competencia. La sugerencia de que ella pudiera estar detrás del sufrimiento de Lucía no era solo absurda. Era un insulto profundo a todo en lo que él creía. «Señor, por favor, escúcheme», intentó ella. «No», la cortó él. «No voy a escuchar ni una palabra más de esta calumnia. Estás pasando los límites. Sofía, no sé qué pretendes con esto, si quieres dinero, si tienes algún problema personal con Victoria, pero se acabó. Esta conversación termina aquí». Se detuvo frente a ella, la mirada dura como una piedra. «Nunca más, ¿me oíste? Nunca más repitas una acusación de estas en mi casa. Vuelve a tu trabajo y olvida que esta conversación sucedió». Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y salió de la habitación cerrando la puerta de un portazo detrás de sí. Sofía permaneció inmóvil en la habitación. De Lucía por un largo tiempo, el sonido del portazo todavía vibrando en sus oídos. La amenaza de Mateo, su negativa total a ver lo que estaba justo frente a él, la dejó sintiéndose vacía e impotente. Miró la cama de princesa, los juguetes que presenciaron el horror silencioso, y sintió una oleada de náuseas. Volver a su trabajo, fingir que nada había sucedido era imposible. Antes de perder el valor, actuó con el corazón latiendo rápido. Fue hasta el gran oso de peluche sentado en una silla. Metió la mano en una costura suelta en la espalda y sacó un pequeño frasco de vidrio. Luego abrió el cajón de calcetines de Lucía y debajo de docenas de pares coloridos tomó otro. Eran solo dos, pero eran su única prueba. Lo sostuvo con fuerza en la mano, el vidrio frío contra su piel sudada. Fue entonces cuando escuchó el sonido de la puerta principal abriéndose, seguido de una voz cantarina que cortó la tensión de la casa como un cuchillo. «Querido, llegué. El tráfico estaba horrible. No vas a creer». Era Victoria. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El momento de la verdad había llegado de una forma u otra. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Historias que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde nos escuchas. Victoria entró en la sala de estar dejando su bolso de diseñador sobre un sillón. Encontró a Mateo de pie cerca de la ventana, mirando hacia el jardín con una expresión sombría.
Lucía estaba acurrucada en el sofá viendo la televisión, pero el ambiente estaba lejos de ser tranquilo. ¿Sucedió algo?, preguntó Victoria, la ligereza desapareciendo de su voz al notar el rostro de su marido. Tienes una cara pésima y Lucía está tan callada. Tuvimos un pequeño susto con ella, respondió Mateo sin volverse. Pero ya está todo bien. La respuesta vaga no satisfizo a Victoria. Sus ojos agudos recorrieron el ambiente y se detuvieron en Sofía, que acababa de salir del pasillo. Inmediatamente Victoria conectó los puntos. La empleada era la causa de ese clima pesado. «Sofía», dijo Victoria, la voz de repente fría y cortante. «¿Qué fue lo que hiciste? ¿Por qué mi marido está así?» Mateo se giró listo para intervenir y mandar a Sofía a callar para tratar de sofocar esa situación horrible. Pero para su sorpresa, la empleada de limpieza no se encogió. Dio un paso adelante, los ojos fijos en Victoria, y abrió la mano. Los 2 pequeños frascos de medicina brillaron bajo la luz de la sala. «Encontré esto en la habitación de Lucía», dijo Sofía, la voz sorprendentemente clara y firme. «Creo que usted debería explicar qué es el efecto». Fue instantáneo. Por una fracción de segundo, todo el color desapareció del rostro de Victoria. Sus ojos se abrieron de par en par en un pánico inconfundible, una reacción pura y sin disimulos que Mateo vio con total claridad. Fue un momento brevísimo, pero él lo vio. Tan rápido como vino, el pánico desapareció, reemplazado por una máscara de indignación furiosa. «¿Pero qué es esto?», habló Victoria más alto de lo que le gustaría. «Anduviste hurgando en mis cosas, Mateo. Estás viendo este absurdo. Tu empleada está fisgoneando en las habitaciones, tocando todo. ¿Qué derecho tienes de hacer eso, insolente?». Avanzó y le arrancó los frascos de la mano a Sofía con un gesto brusco. «¡Son míos!», declaró volviéndose hacia su marido, que observaba la escena paralizado. «Son mis medicinas para la migraña. ¿Sabes lo fuertes que son, querido? A veces guardo un frasco en cada rincón de la casa para tener siempre a mano. Y esta mujer se atreve a entrar y robar mis cosas para venir a hacer acusaciones». La explicación era plausible, tenía sentido. Mateo miró a Sofía, la ira volviendo a crecer dentro de él. Era más fácil creer en eso que en la alternativa monstruosa. «Sofía, pide disculpas». Ahora mismo, dijo él, la voz dura. «Has pasado todos los límites». Pero Sofía no desvió la mirada de Victoria. «Esas medicinas pueden causar desmayos en niños, doña Victoria. Pueden hacer que una niña de 5 años se quede confundida y con espuma en la boca». Victoria soltó una carcajada. «Dios mío», enloqueció de vez, «querido, no voy a quedarme aquí escuchando esto. Esta mujer está inventando historias para perjudicarnos. Es obvio que quiere algo». Se volvió hacia Sofía con desprecio. «No sé cuál es tu juego, pero se acaba aquí». Mateo estaba perdido. La explicación de su esposa era lógica, pero la imagen del pánico en su rostro, ese flash de terror genuino, no salía de su cabeza. Miró a Sofía, que lo miraba con una súplica silenciosa, y luego a Victoria, que ahora parecía la personificación de la calma y la ofensa. Estaba atrapado entre la lealtad a la mujer que amaba y una semilla de duda terrible que comenzaba a germinar en su alma. Victoria sostenía los frascos de medicina con fuerza. Su expresión era de una Victoria fría. Se volvió hacia su marido, que continuaba parado, la confusión clara en su rostro. Para ella, la batalla estaba ganada. «Mateo, no quiero más a esta mujer en mi casa», dijo, la voz llena de una autoridad tranquila y decisiva. «Lo que hizo fue una invasión, una ruptura de confianza imperdonable, y esas acusaciones son enfermizas. Despídela ahora». Mateo miró a Sofía. La lógica le decía que su esposa tenía razón. La situación era insostenible. La acusación era demasiado grave para ser ignorada o perdonada.
Abrió la boca para hablar, para decir las palabras que terminarían todo, para despedirla y restaurar la paz en su casa. Sofía, yo, comenzó la voz pesada. No, la voz de Sofía lo interrumpió. No fue un grito ni un susurro. Fue un sonido bajo cargado de un dolor tan profundo que hizo que los dos patrones se callaran. Las lágrimas que había estado conteniendo ahora corrían libremente por su rostro, pero su mirada estaba firme. Antes de que me despidan, ustedes necesitan saber por qué no. Puedo quedarme callada. Necesitan entender que esto no es sobre maldad o locura. Respiró hondo y cuando habló de nuevo, su voz transportó a Mateo y Victoria lejos de esa lujosa sala, a un pasado de sufrimiento que ella mantenía encerrado bajo 7 llaves. Yo también tuve una hija, dijo la voz quebrada. Su nombre era Clara y murió cuando tenía 6 años. Mateo sintió un golpe. El aire pareció volverse más pesado. Victoria rodó los ojos sutilmente, como si se estuviera preparando para una historia, inventada para generar lástima. Al principio era solo un cansancio, continuó Sofía, los ojos perdidos en un recuerdo distante. Era una niña llena de vida, pero de repente solo quería estar acostada. Luego comenzó a estar confundida. A veces, en medio de un juego, se detenía y parecía no saber dónde estaba. La llevé a tantos médicos, tantos hospitales. Hacían análisis de sangre, miraban sus oídos, su garganta y decían que no era nada. Una virosis, manía de niña. Una vez un médico llegó a decir que yo era una madre que se preocupaba demasiado, que estaba inventando síntomas. Hizo una pausa, tragando el nudo en su garganta. Luego comenzaron los desmayos. Eran exactamente como los de Lucía. Simplemente se apagaba y cuando despertaba no recordaba nada. Yo me desesperaba. Les decía a los médicos que no era normal, que mi hija estaba enferma, pero nadie me escuchaba. Yo era joven, pobre, no tenía estudios. ¿Quién era yo para cuestionar a un hombre de bata blanca? El dolor en su voz era real. Cada palabra era una herida reabierta. La última vez estaba en mi regazo. Le estaba cantando para que se durmiera. Sus ojos se cerraron y pensé que se había dormido, pero no despertó más. Un sollozo rasgó su pecho. En el hospital dijeron que fue una fatalidad, una condición rara que no fue detectada. Pero yo sé la verdad. Sé por qué murió mi hija. Murió porque tuve miedo. Sentí en mis huesos que algo estaba muy mal, pero no grité lo suficiente. No exigí respuestas. Acepté lo que me dijeron y mi hija se fue. La culpa de haberme quedado en silencio, es algo que cargo todos los días de mi vida. Finalmente levantó los ojos y los fijó en Mateo, y él vio en ellos no la furia de una empleada, sino la agonía de una madre. Cuando veo a Lucía, veo a mi Clara, dijo la voz temblorosa, pero inquebrantable. Los mismos ojos confusos, el mismo cuerpo flácido después de que se apaga. Es lo mismo, señor Mateo, y no puedo, simplemente no puedo cometer el mismo error 2 veces. No voy a cargar con la culpa de haber visto las señales y haberme quedado callada de nuevo. Pueden despedirme, pueden llamarme loca, pueden destruir mi vida, pero no voy a quedarme en silencio mientras otra niña pasa por lo que mi hija pasó. La confesión de Sofía quedó en el aire, devastadora y cruda. Victoria, viendo que la historia estaba afectando a su marido, reaccionó con frialdad. Esto es increíble. Estás usando la muerte de tu propia hija para manipular la situación. ¿No tienes vergüenza? Es lo más bajo que he oído. Pero Mateo no estaba escuchando a su esposa. Estaba mirando a Sofía, su historia, su dolor, su arrepentimiento. Todo aquello era real. Él era padre. El miedo de perder un hijo era su mayor terror, y de repente la acusación de Sofía ya no parecía una invención, parecía una advertencia nacida de la peor tragedia que una persona puede vivir.
El silencio que siguió a la historia de Sofía era denso, cargado de un dolor que Mateo sentía físicamente. Miró a su esposa Victoria esperando ver una pizca de compasión, una señal de que la tragedia de la otra mujer la había afectado, pero el rostro de Victoria estaba repleto de desprecio. Fue en ese instante que la primera grieta real en la confianza de Mateo se formó. «Basta», dijo la voz sonando extraña, incluso para sí mismo. La autoridad en su tono sorprendió a las dos mujeres. Se dirigió a Victoria. «Esta conversación ha terminado por ahora. Vamos al despacho». Luego se volvió hacia Sofía, que lo miraba con los ojos hinchados, esperando la sentencia final. Tú te quedas. Vuelve a tu trabajo. Después resolveremos esto». «Mateo, no puedes estar hablando en serio», protestó Victoria incrédula. «Después de todo lo que dijo, dije que se acabó». «Victoria», repitió él sin mirarla. Sin decir más nada, se dirigió al despacho esperando que ella lo siguiera. El resto de ese día fue una pesadilla silenciosa. Victoria apenas le habló. Su resentimiento era una presencia fría entre ellos. Mateo, por su parte, estaba perdido en sus propios pensamientos. Cada vez que miraba a su esposa, la mujer que amaba, veía su rostro en el momento en que Sofía mostró los frascos, ese flash de pánico, y oía su voz fría, descartando el dolor de una madre que perdió una hija. Observaba la forma en que Victoria interactuaba con Lucía, cada sonrisa, cada caricia, y se preguntaba si todo una mentira. La duda era un veneno que se esparcía lentamente por sus venas. Esperó a que terminara la tensa cena, esperó a que Lucía se durmiera, esperó a que Victoria, después de tomar una medicina para el dolor de cabeza, se fuera a la cama dándole la espalda. El sueño no llegó para Mateo. Su corazón estaba pesado y una decisión terrible se formaba en su mente. Necesitaba saber. Tenía que saber por el bien de su hija. De madrugada, cuando la casa estaba sumergida en la oscuridad y el silencio, se levantó. Descalzo caminó por el pasillo hasta el despacho de Victoria. Cada paso parecía una traición. Se sentó en la silla de ella, el cuero frío contra su piel, y encendió el ordenador. Sus manos temblaban al tocar el teclado. Se sentía sucio, un invasor, pero la imagen de Lucía, pálida e inconsciente, lo impulsaba. Abrió el historial de búsqueda del navegador. No sabía qué buscar. Entonces tecleó las palabras que Sofía había dicho. Niña, desmayo, confusión mental infantil. Los resultados eran genéricos. Luego intentó algo más específico. Simular enfermedad niño. Su estómago se revolvió y allí estaba una lista de enlaces. Hizo clic en el primero, luego en el segundo. Eran artículos, foros de padres preocupados, pero entre ellos había búsquedas que hicieron que la sangre de Mateo se helara. ¿Cómo inducir síntomas de fiebre? Medicamentos que causan somnolencia en niños. Y entonces vio el término que no conocía. Síndrome de Munchausen por poderes. Con los dedos temblorosos abrió una nueva pestaña y tecleó las palabras. La definición apareció en la pantalla clara y brutal. Era una forma de abuso en la que un cuidador, generalmente la madre, inventa o causa síntomas de una enfermedad en un niño para ganar atención, simpatía o ventajas. El texto describía las señales. Visitas constantes a médicos sin un diagnóstico claro. Síntomas que solo aparecían en presencia del cuidador. Una madre extrañamente tranquila en medio de crisis médicas graves. Todo encajaba. La calma de Victoria, las excusas rápidas, los médicos que nunca encontraban nada. Un horror profundo y abrumador se apoderó de Mateo, pero aún faltaba una limpieza. ¿Por qué? La atención y la simpatía no parecían suficientes. Movido por una necesidad desesperada de entender la dimensión de esa pesadilla, abrió su correo electrónico. Buscó palabras como deuda, dinero, préstamo, y entonces lo vio.
Correos electrónicos de sitios de juegos en línea, cobros, amenazas de abogados. La deuda era millonaria. Victoria, su esposa perfecta y caritativa, estaba hundida en apuestas. Con el corazón en la boca hizo una última búsqueda. Seguro de vida. Un correo electrónico de 3 semanas atrás se destacó. El asunto era confirmación de alteración de la póliza. Hizo clic. Era el seguro de vida de Lucía, y el valor del beneficio había sido aumentado recientemente a una cantidad exorbitante, una cantidad que resolvería todos los problemas financieros de Victoria y la dejaría rica para el resto de la vida. Mateo se reclinó en la silla, el aire faltando en sus pulmones. Todo tenía sentido. La enfermedad simulada, la deuda aplastante, el seguro de vida. No, era solo por atención. Era un plan monstruoso para lucrarse con el sufrimiento y tal vez con la muerte de su propia hija. El horror de ese descubrimiento lo paralizó por completo. Se quedó allí en la oscuridad mirando la pantalla del ordenador, el rostro de la mujer que amaba ahora transformado en la máscara de un monstruo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Historias que Enamoran. Publicamos videos en todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y ayúdanos a continuar haciendo más videos en este estilo. Mateo no durmió. Se quedó sentado en el despacho oscuro hasta que los primeros rayos de sol aparecieron. El horror que sintió durante la madrugada dio paso a una furia fría y calculada. El amor que sentía por Victoria se había desintegrado, convertido en polvo, reemplazado por un instinto protector abrumador por su hija. No podía simplemente confrontar a su esposa. Ella mentiría con su inteligencia y su formación médica. Distorsionaría los hechos, lo llamaría loco. Tal vez incluso intentaría usar la ley para alejarlo de Lucía. No, necesitaba pruebas. Pruebas que nadie pudiera negar. Y para eso necesitaba una aliada. Cuando Sofía llegó esa mañana, los ojos aún rojos y el cuerpo tenso, esperando ser despedida en cualquier momento, Mateo la encontró en la puerta de la cocina. «Sofía, ven conmigo, por favor», dijo, la voz baja y seria. La llevó a la biblioteca, una habitación que raramente usaban, y cerró la puerta. El corazón de Sofía latía descompasado, esperando lo peor. «No sé ni cómo empezar», dijo Mateo, volviéndose hacia ella. El orgullo en su rostro había desaparecido, reemplazado por un dolor profundo. «Pero necesito pedirte perdón desde el fondo de mi alma. Tenías razón en todo y fui un tonto ciego por no haberte escuchado». Sofía lo miró sorprendida. Las lágrimas brotaron en sus ojos nuevamente, pero esta vez eran de alivio. Alguien finalmente le creía. «Pasé la noche investigando», continuó él, la voz endureciéndose. «Lo que Victoria está haciendo es peor de lo que imaginábamos. Pero ahora necesito tu ayuda. Necesito pruebas y necesito que me ayudes a conseguirlas sin que ella se dé cuenta. Eres la única persona en esta casa en la que confío para proteger a Lucía». «Lo que sea, señor Mateo», respondió ella, la voz firme. «Lo que sea para salvar a esa niña». El plan se puso en acción ese mismo día. Mateo compró discretamente un kit de minutos. Pequeñas cámaras de seguridad, tan pequeñas que podían esconderse en cualquier lugar. Le dio la excusa a Victoria de que estaba preocupado por la seguridad de la casa y que haría una actualización en el sistema. Mientras Victoria estaba fuera en una de sus reuniones de caridad, Mateo y Sofía trabajaron rápidamente. Una cámara fue a la habitación de Lucía, escondida en los ojos de un oso de peluche. Otra fue a la cocina disfrazada en un cargador de celular en el enchufe. La última fue a la sala, de estar posicionada en una estantería de libros. Todo estaba conectado al celular de Mateo. La trampa estaba montada. La espera fue torturante. Por 2 días no pasó nada. Victoria era la esposa y madre perfecta,
atenta con Lucía e incluso cariñosa con Mateo, intentando reparar la brecha entre ellos. Mateo tenía que fingir, sonreír, asentir, mientras por dentro sentía su estómago arder de asco e ira. En la tarde del tercer día, la alerta llegó al celular de Mateo. Estaba en su despacho en casa. Llamó a Sofía con un gesto silencioso. Juntos, los dos se inclinaron sobre la pantalla del dispositivo, el corazón de ambos latiendo fuerte. La imagen era de la cámara de la cocina. Victoria estaba preparando un vaso de jugo para Lucía, que estaba sentada en la mesa dibujando. Observaron conteniendo la respiración. Victoria miró hacia la puerta, luego hacia la ventana, asegurándose de que estaba sola. Entonces, de dentro del bolsillo de su delantal, sacó uno de los pequeños frascos de vidrio. Con una calma espantosa desenroscó la tapa y vertió 3 gotas del líquido incoloro en el jugo de Lucía. Removió con una cuchara y con la sonrisa más dulce del mundo, le entregó el vaso a su hijastra. «Aquí, mi amor, un juguito especial para ponerte bien fuerte», dijo la voz de ella, saliendo por el pequeño altavoz del celular. Mateo sintió que la sangre se le iba del rostro. Sofía se llevó la mano a la boca, ahogando un sollozo. Siguieron mirando. 20 minutos después, la cámara de la sala de estar mostró a Lucía en el sofá. Estaba pálida, somnolienta, el lápiz de color cayendo de su mano. Victoria se acercó. «Mi angelito, ¿no te ves bien?», dijo con una falsa preocupación en la voz. Y entonces, el acto final, y más enfermizo. Tomó su propio celular, acomodó la cabeza de Lucía contra un cojín para que su rostro pálido quedara bien visible y comenzó a grabar. «Nuestra pequeña guerrera está teniendo un día difícil hoy. Amigos, manden muchas oraciones y energías positivas para ella. Cada pensamiento bueno ayuda en el tratamiento». Vieron horrorizados mientras publicaba el video en una red social. En cuestión de segundos, los comentarios de apoyo comenzaron a aparecer y junto con ellos notificaciones de donaciones. Pequeñas cantidades de dinero enviadas por extraños de buen corazón, engañados por la actuación de una madre devota. Mateo apagó la pantalla. No había nada más que decir. La prueba estaba allí, grabada, irrefutable y monstruosa. Miró a Sofía, cuyo rostro estaba bañado en lágrimas silenciosas. La mujer que un día amó no estaba solo, enferma, era cruel y estaba usando a su hija de la manera más perversa que se podía imaginar. Mateo guardó la grabación en su celular y en un servidor seguro. El monstruo que vivía en su casa había sido expuesto y ahora necesitaba actuar con la misma frialdad calculista que ella usaba para herir a su hija. Se volvió hacia Sofía, cuyas lágrimas silenciosas eran la única expresión de calidez en ese despacho gélido. Mañana lo primero que haré es llamar a mi abogado y a la policía», dijo en un susurro controlado. «Va a pagar por cada segundo de sufrimiento que le causó a Lucía». Hizo una pausa mirando a los ojos de la mujer que se había convertido en su única confidente. «Pero Sofía, no puedo dejar a Lucía sola con ella esta noche. No puedo. Por favor, te lo imploro. Quédate aquí. Duerme en la habitación de huéspedes. Inventaré una excusa. Diré que hubo una fuga en tu casa. Cualquier cosa. No iba a ir a ningún lado, señor Mateo», respondió Sofía. «No me voy a alejar de Lucía hasta estar segura de que está a salvo». La noche cayó sobre la mansión como un manto pesado. La cena fue un ejercicio de autocontrol para Mateo, que fingía leer correos de trabajo en su tableta, evitando la mirada de Victoria. Ella, por su parte, parecía inquieta, sintiendo el cambio en la atmósfera, la distancia fría e inquebrantable de su marido. Después de acostar a Lucía, intentó un acercamiento. «¿Está todo bien, querido?» «Apenas...» «¿Me hablaste hoy?», preguntó la voz suave. «Solo mucho trabajo», respondió él, sin quitar los ojos de la pantalla. «Estoy exhausto.
Creo que me iré a dormir temprano. Pero el sueño no llegó para nadie. Mateo se quedó en su habitación, la puerta entreabierta, escuchando cada ruido de la casa. Sofía, en la habitación de huéspedes, hizo lo mismo. Y Victoria, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies, tampoco conseguía relajarse. Algo andaba mal, y su instinto de supervivencia estaba en alerta máxima. Incapaz de quedarse quieta, se levantó y fue a la habitación de Lucía, tal vez para calmarse con la visión de la niña durmiendo. Se sentó en el borde de la cama, observando la respiración tranquila de su hijastra. Sus ojos recorrieron la habitación, deteniéndose en los juguetes que componían el escenario de sus mentiras. Fue entonces cuando lo vio en el oso de peluche gigante que estaba en la silla. Uno de los ojos de botón parecía diferente. Había un brillo extraño, un pequeño círculo de vidrio que no pertenecía al juguete. Se acercó, el corazón comenzando a acelerarse. Con la uña tocó el ojo del oso y sintió la superficie fría y lisa de una lente, la actualización en el sistema de seguridad, las preguntas de Mateo, la acusación de Sofía. Todo encajó en su mente en un instante de puro terror. Ellos sabían. Mateo la había engañado, la estaba vigilando. Las paredes de esa lujosa casa de repente parecieron cerrarse sobre ella. El pánico helado y absoluto se apoderó de ella. Su mundo estaba a punto de desmoronarse. La prisión, la vergüenza, la ruina, a menos que pudiera escapar. Su mente, acostumbrada a tramar, trabajó a alta velocidad. Necesitaba dinero y una garantía. Lucía, ella era ambas cosas. Si conseguía llevarse a la niña, podría chantajear a Mateo, conseguir lo suficiente para desaparecer. Actuando con la desesperación de un animal acorralado, abrió el armario de Lucía cogiendo ropa de forma torpe y metiéndola en una maleta. Tomó su pasaporte y todo el dinero que guardaba en su caja fuerte. En la habitación de huéspedes, Sofía escuchó los ruidos, el suave crujido de un cajón, el sonido ahogado de una cremallera. Eran sonidos que no pertenecían a la quietud de la noche. Se levantó el corazón en la garganta y siguió el ruido por el pasillo oscuro. La puerta de la habitación de Lucía estaba entreabierta. Sofía espió por la rendija y la escena la hizo congelar. Victoria, totalmente vestida, estaba al lado de la cama intentando poner un abrigo en los brazos de una Lucía somnolienta y confundida. Una maleta estaba en el suelo, cerca de la puerta. «Mamá, ¿a dónde vamos?», murmuró la niña, la voz arrastrada por el sueño y quizás por el efecto residual de la medicina. «Quiero dormir. Vamos a hacer un viaje sorpresa, mi amor. Quédate quietecita», susurró Victoria, la voz tensa y apresurada. Sofía no lo pensó 2 veces. Empujó la puerta. «¿Qué cree que está haciendo?», preguntó la voz baja pero firme. Victoria se giró, los ojos desorbitados de furia y pánico. «Quítate de mi camino, entrometida. Esto no es asunto tuyo, sí que es asunto mío», dijo Sofía, posicionándose entre Victoria y la puerta, bloqueando la única salida. «Usted no se va a llevar a esta niña a ninguna parte». Los ojos de Victoria en la oscuridad brillaban con la desesperación de un animal acorralado. Agarró el brazo de Lucía con más fuerza, haciendo que la niña soltara un gemido de dolor y confusión. «Te advertí que te quitaras de mi camino», susurró Victoria. La voz baja y llena de veneno dio un paso adelante esperando que Sofía retrocediera por miedo, pero Sofía no se movió. La imagen de su propia hija, frágil y perdida, le dio una fuerza que no sabía que poseía. «Usted no va a lastimar más a esta niña», se acabó. Y entonces llenó sus pulmones de aire y gritó un sonido que rasgó el silencio de la madrugada. «¡Socorro, señor Mateo! ¡Ayuda!». El grito de Sofía fue el detonante. Victoria, dándose cuenta de que el tiempo se había agotado, empujó a Sofía con violencia contra el marco de la puerta. Sofía cayó, el hombro golpeando con fuerza, pero su grito tuvo el efecto deseado.
Pasos pesados y urgentes sonaron en el pasillo y Mateo apareció en la puerta. El rostro, una máscara de furia. Al ver la escena, Sofía en el suelo, la maleta de viaje abierta y su esposa arrastrando a su hija somnolienta fuera de la habitación. ¡Victoria!, rugió. Al ver a su marido, el último vestigio de control de Victoria se rompió. No dijo nada. Con una fuerza sorprendente, levantó a Lucía en sus brazos y corrió. Bajó las escaleras de 2 en 2 escalones, con la niña asustada llorando en su hombro. Mateo ayudó a Sofía a levantarse, los ojos fijos en la figura de su esposa, desapareciendo por la puerta principal. ¿Estás bien? Estoy bien, dijo Sofía masajeándose el hombro. Va a huir con la niña. El primer instinto de Mateo fue correr y arrancarle a su hija de los brazos, pero sabía que una pelea física podría ser peligrosa para Lucía. Escuchó el sonido del motor del Veloce 500 de 1900. Victoria encendiéndose. Una decisión rápida debía ser tomada. «¡Rápido, Sofía! ¡A mi coche!», ordenó ya corriendo hacia la puerta. «Coge mi celular del bolsillo. Llama a la policía ahora mismo. Di que Victoria Andrade está secuestrando a mi hija Lucía. Di que vamos hacia el aeropuerto internacional». Entraron en el coche de Mateo segundos después, los neumáticos chirriando en el asfalto, mientras él aceleraba para seguir las luces traseras del coche de Victoria, que se alejaba rápidamente. Mientras, Mateo mantenía una distancia segura para no ser notado. Sofía, con la voz sorprendentemente tranquila, pasaba toda la información al operador de la policía. El modelo y la matrícula de los 2 coches, la descripción de Victoria y de Lucía y el destino probable. «Estarán allí esperándonos», le dijo a Mateo colgando el teléfono. El trayecto pareció durar una eternidad. Mateo se concentraba en la carretera, la mandíbula apretada, cada fibra de su ser enfocada en no perder el coche de delante. Al llegar al aeropuerto, vieron el coche de Victoria abandonado de cualquier manera cerca de la entrada de la terminal de salidas internacionales. «Está aquí», dijo Mateo estacionando bruscamente. Corrieron adentro. El vestíbulo estaba relativamente tranquilo, pero para Mateo parecía un caos de rostros anónimos. Buscó desesperadamente el corazón, martilleando en el pecho, y entonces Sofía la vio. Allí, señaló. Victoria estaba en la fila del control de pasaportes. Sostenía a una Lucía llorosa de la mano, tirando de ella con impaciencia. En su otra mano sostenía 2 pasaportes. Mateo sintió un escalofrío. Había preparado documentos falsos para la niña. Miró a su alrededor y vio a 2 hombres y una mujer con ropa normal acercándose discretamente a la fila, hablando por comunicadores de muñeca. La policía. Esperaron. El momento tenía que ser exacto. La fila avanzó y llegó el turno de Victoria. En el instante en que entregó los documentos a la gente, los policías actuaron. «Victoria Andrade, ¿está usted detenida por sospecha de secuestro?», dijo la mujer policía, la voz tranquila pero firme. Victoria se congeló, los ojos abriéndose de par en par, y entonces, en un último acto de desesperación cobarde, se giró, agarró a Lucía y la puso delante de ella, usando el pequeño cuerpo de la niña como un escudo. «¡Aléjense de mí!», gritó la voz estridente por el pánico. «¡Nadie me toca!». O juro que Lucía, aterrorizada, comenzó a gritar. «¡Papá!». El sonido del grito de su hija rompió la parálisis de Mateo. Dio un paso adelante, las manos levantadas en un gesto de paz. «Mi amor, mira a papá», dijo la voz llena de una calma que no sentía. «Está todo bien. Papá está aquí». Los ojos asustados de Lucía se fijaron en los de él. Por un segundo, la atención de Victoria también se volvió hacia Mateo. Fue la apertura que los guardias de seguridad del aeropuerto necesitaban. En un movimiento rápido y coordinado, un guardia agarró los brazos de Victoria por detrás, mientras que otro cuidadosamente tomaba a Lucía y la alejaba del peligro.
Victoria luchó gritando acusaciones y negaciones, pero ya era tarde. Las esposas hicieron clic en sus muñecas. Se había acabado. Mateo corrió hacia su hija y la envolvió en sus brazos, cayendo de rodillas en el suelo del aeropuerto. Lucía sollozaba contra su pecho, un llanto de miedo y alivio. Sofía se acercó y puso una mano temblorosa en el hombro de Mateo, observando a la mujer que había causado tanto dolor ser llevada por la policía. En ese momento, en medio de extraños y luces frías, los tres formaban la imagen de una familia renacida del dolor y del coraje. 3 meses después, el sol de la mañana entraba por las ventanas de la mansión, iluminando un lugar que ya no guardaba las sombras del pasado. El sonido que ahora llenaba la casa no era el del silencio tenso, sino la risa cristalina de una niña. En el jardín, Lucía corría detrás de las mariposas, sus cabellos rubios volando al viento, el rostro sonrosado y los ojos brillando con la pura alegría de vivir. Era la imagen de la salud, una flor que después de casi ser destruida había florecido con una fuerza radiante. Desde la cocina Sofía la observaba, una sonrisa serena en su rostro. Ya no llevaba el uniforme de empleada de limpieza. Su papel en esa casa se había transformado de manera natural y silenciosa. Era la guardiana de Lucía, su confidente, la persona que la ayudaba con los deberes, que le contaba cuentos antes de dormir y que la abrazaba cuando las pesadillas de esa noche en el aeropuerto todavía la asustaban. Mateo entró en la cocina y se paró a su lado, ambos mirando la misma escena. Le extendió una taza de café a Sofía, un ritual matutino que habían desarrollado. «Mirarla así», dijo él, la voz baja llena de una emoción que el tiempo no disminuía. «A veces todavía me cuesta creer que vencimos». «Es una niña muy fuerte», respondió Sofía, el calor de la taza calentando sus manos. «El amor y la seguridad hacen milagros, Mateo». Él asintió, los ojos aún fijos en su hija. Las noticias del juicio de Victoria llegaban por los periódicos. Las pruebas eran abrumadoras, los videos, los registros financieros, los testimonios de los médicos que intentó engañar. La justicia estaba siguiendo su curso, pero la verdadera curación sucedía allí, en ese jardín, con cada risa de Lucía. Esa noche, después de que Lucía se durmiera, acunada por un cuento que Sofía le contó, los dos adultos se sentaron en la sala de estar. Un silencio confortable se instaló entre ellos. Silencio de dos personas que habían enfrentado el infierno juntas y habían sobrevivido. «Sofía, necesitamos hablar sobre el futuro», comenzó Mateo acomodándose en el sofá para mirarla. «Sobre tu futuro y el de Lucía». Sofía lo escuchaba con atención, el corazón tranquilo. «Lo que hiciste por nosotros». «Gracias» es una palabra demasiado pequeña. No alcanza el tamaño de mi gratitud, dijo. La sinceridad en su voz era profunda. «No solo salvaste la vida de mi hija, salvaste la mía. También me enseñaste lo que es el coraje de verdad». Hizo una pausa buscando las palabras correctas. «Veo la forma en que Lucía te mira, el amor, la confianza. Para ella tú eres su madre. En su corazón, eso es lo que eres». Las lágrimas llenaron los ojos de Sofía, pero no las derramó. «Y quiero que eso sea real de todas las formas posibles», continuó él. «Quiero hacerte una propuesta. No es sobre mí ni sobre nosotros como hombre, y mujeres sobre ella, es sobre su familia. Sofía, quiero iniciar los trámites para que adoptes a Lucía legalmente. Quiero que seas su madre en el papel, con todos los derechos y deberes, para que crezca sabiendo que tiene 2 personas que la aman incondicionalmente, para que si algún día algo me sucede, ella te tenga a ti, y para que nunca necesites tener miedo de que alguien pueda quitártela de tu vida». La propuesta de Mateo no era de matrimonio, era algo mucho más profundo. Era una oferta de permanencia, de pertenencia, de maternidad.
Era el reconocimiento de que la familia que habían formado era real y necesitaba ser protegida. Sofía finalmente dejó caer las lágrimas, un llanto silencioso de pura emoción. La mujer que había perdido a su primera hija por no tener la fuerza para luchar, ahora recibía la oportunidad de ser oficialmente la madre de la niña que había salvado con su valentía. Era su redención. Sí, susurró la voz quebrada, es lo que más quiero en el mundo. Un tiempo después, sentados lado a lado, planeaban el siguiente paso. Mateo, movido por la necesidad de transformar el dolor en propósito, tuvo una idea. Quiero crear una fundación, dijo, un lugar que pueda ayudar a identificar casos como el de Lucía para ayudar a otros niños y educar a padres y médicos sobre este síndrome terrible. Sofía lo miró, los ojos brillando con la idea, y debería llevar el nombre de mi Clara. Sí, asintió Mateo, la voz suave. Fundación Clara Lucía, en homenaje a la hija que perdiste y a la hija que salvamos. Se miraron no como una pareja, sino como socios, aliados, copadres, una familia, forjada en el fuego, unida por un lazo de lealtad y un amor inmenso por una niña que ahora reía en sus sueños, finalmente a salvo. 2 años pasaron. El tiempo que antes parecía un enemigo, ahora era un amigo gentil que ayudaba a tejer nuevos recuerdos sobre las cicatrices del pasado. La mansión, antes un escenario de miedo y secretos, se había transformado en un hogar. La habitación de Lucía ya no era rosa. Ahora las paredes eran de un azul celeste suave, pintadas con nubes blancas y mariposas de colores, una petición de la propia niña, que ahora a sus 7 años era una niña vibrante y llena de opiniones. Esta tarde de sábado, el jardín de la casa estaba lleno de vida, no con una fiesta lujosa, sino con una reunión cálida para celebrar la inauguración oficial de la Fundación Clara Lucía. Mesas pequeñas estaban esparcidas por el césped, ocupadas por médicos, psicólogos, asistentes sociales y algunas familias que ya estaban siendo ayudadas por la iniciativa. El sonido era de conversaciones esperanzadoras y de risas de niños. Lucía corría por el césped, el vestido de verano ondeando, el rostro iluminado por una sonrisa que raramente desaparecía. Se detuvo frente a Sofía, que conversaba con una de las médicas, y le extendió la mano. En ella había un dibujo. «Mamá, mira», dijo Lucía, la palabra mamá saliendo de sus labios con la naturalidad de una respiración. «Es para la puerta de la fundación. Somos yo y Clara. Me está mostrando cuál mariposa es la más bonita». En el papel, 2 niñas. De la mano señalaban una mariposa azul. El corazón de Sofía se llenó de una emoción tan fuerte que necesitó un segundo para encontrar la voz. Se agachó y abrazó a su hija con fuerza. «Es el dibujo más lindo que he visto, mi amor». A Clara le habría encantado. Mateo, que observaba de cerca, sonrió. Ese era el sonido de su nueva vida, la voz de su hija sana y feliz, y la presencia de Sofía, la roca sobre la cual esa felicidad había sido reconstruida. Caminó hasta un pequeño escenario montado cerca de los rosales y carraspeó suavemente en el micrófono, llamando la atención de todos. «Buenas tardes a todos. No voy a tomar mucho de su tiempo», comenzó la voz tranquila y firme. «Cuando pensamos en crear esta fundación, el objetivo era simple: transformar el dolor en un propósito. Queríamos crear un lugar seguro, una luz para familias que están pasando por laberintos oscuros y confusos, muchas veces sin saber de dónde viene el peligro». Miró a la audiencia, sus ojos pasando por cada rostro. «Amigo, esta fundación lleva el nombre de 2 niñas, Clara, que representa la memoria que nos inspira a luchar todos los días para que ninguna otra niña sea silenciada. Y Lucía miró a su hija, que saludó con la manita, que es la prueba viva de que la esperanza, el coraje y la verdad pueden sí vencer a la más terrible oscuridad.
Su mirada entonces encontró la de Sofía. Ella estaba en primera fila con Lucía acurrucada a su lado. La emoción en el rostro de Mateo era visible para todos. Pero nada de esto, absolutamente nada, existiría sin la persona que es la verdadera alma de esta fundación. Mi compañera en esta jornada y cofundadora, Sofía. El mundo está lleno de personas que hablan alto, pero pocas tienen el coraje de susurrar la verdad cuando todos a su alrededor están gritando mentiras. Ella me enseñó que la verdadera fuerza no está en el dinero o en el poder, sino en el coraje de proteger a un niño, cueste lo que cueste. Ella es la heroína de nuestra historia y la mejor madre que mi hija podría soñar en tener. Los aplausos sonaron por el jardín. Sofía sintió su rostro arder, las lágrimas de gratitud corriendo sin ceremonia. Lucía, sintiendo la emoción de su madre, apretó su mano con fuerza, un pequeño gesto de un amor inmenso. Más tarde, cuando los últimos invitados se fueron y la noche descendió, los tres se sentaron en la terraza. Lucía, cansada de tanto jugar, se durmió con la cabeza en el regazo de Sofía. Mateo sacó una manta y las cubrió a las dos con un gesto de «Cuidado». Se quedaron en silencio por un tiempo, escuchando el sonido de los grillos, mirando el cielo estrellado. «Está en paz, ¿verdad?», susurró Mateo refiriéndose a Lucía. «Todos lo estamos», respondió Sofía, la voz suave. Acariciaba los cabellos de su hija dormida, el corazón desbordando de un sentimiento que pensó que nunca más sentiría. Pensó en Clara. Por tantos años el recuerdo de su primera hija había sido una fuente de dolor y culpa. Pero ahora, al mirar a la familia que había construido y al futuro que ayudaría a proteger a otros niños, sentía algo nuevo. El recuerdo de Clara ya no era un peso, era una luz. Su nombre, ahora ligado al de Lucía, sería un símbolo de esperanza. No había reemplazado a una hija, sino que había honrado su memoria de la forma más hermosa posible, dándole a otra niña la vida que la suya no pudo tener. Y en el proceso, había encontrado su propia redención. Para toda mujer que carga en el pecho la cicatriz de una pérdida irreparable, un dolor que le hizo creer que su voz no importaba y que su coraje se había agotado para siempre. Para todo hombre que, protegido por la confianza y el éxito, descubrió de la forma más brutal que la traición puede esconderse detrás de la sonrisa más familiar, sintiendo el suelo desaparecer bajo sus pies. Para ti, que ya te has sentido pequeño e impotente ante una injusticia, o que ya te has culpado por no haber visto la verdad que estaba justo frente a ti, dudando de tu propio juicio. La historia de Sofía y Mateo nos muestra una de las verdades más poderosas y al mismo tiempo más difíciles de la vida. A veces el coraje para salvar todo lo que más amamos no viene de la fuerza, del dinero o del poder, sino de la voz silenciosa de un corazón que, aunque roto, se niega a renunciar a la verdad. Nos enseña que encontrar la redención no es borrar el dolor del pasado, sino usar las lecciones de nuestra mayor herida para proteger el futuro de otra persona. Es tener la valentía de mirar a un niño y ver el reflejo de una tragedia antigua y, en lugar de retroceder, decidir que esta vez la historia tendrá un final diferente, aunque eso cueste todo. Nos muestra sobre todo que las personas no son definidas por sus uniformes o por sus diplomas, por su cuenta bancaria o por su estatus social, sino por la integridad de sus acciones cuando nadie está mirando. Una mujer puede ser solo una empleada de limpieza y aún así poseer la nobleza de una reina y la fuerza de un ejército. Un hombre puede ser un millonario y descubrir que la lección más valiosa de su vida vino de la empleada que limpiaba el suelo de su casa. Que esta historia sea un recordatorio de que un corazón bueno, aunque aplastado por la culpa o ciego por la traición, todavía posee una capacidad infinita de curarse y de hacer lo correcto,
y que una familia de verdad no se define por lazos de sangre o por convenciones, sino por la lealtad forjada en la adversidad, por el respeto que nace de la admiración y por el amor que se construye día a día con gestos de cuidado y protección. No silencies tu voz por miedo a no ser escuchado. No ignores tu intuición por miedo a estar equivocado. El mal prospera en el silencio, en la duda y en nuestra vacilación, en creer en aquello que sentimos en nuestros huesos, pues a veces un único acto de coraje, una única voz que se levanta en la oscuridad, es suficiente no solo para salvar una vida, sino para reconstruir un mundo y dar a luz a una nueva y más bella esperanza. Si te ha gustado la historia que te hemos presentado, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte al canal. Publicamos historias emocionantes todos los días.